Bueno, ya son y 5, así que ya estamos todos, estamos todas los que teníamos que estar por aquí. Así que vamos a ir empezando un poquito esta mesa redonda sobre metodologías docentes. Lo primero, agradecer a todos los participantes que estéis por aquí, a mis compañeras del equipo de organización de la CREU por facilitar este evento y a todas las personas que estáis siguiéndolo ahora y que lo seguiréis luego en diferido. Bueno, lo primero que vamos a hacer es un poquito presentar a los ponentes para quien no les conozca. Contamos con 4 compañeros, 4 compañeras por aquí que voy a empezar presentando a Jesús Manso. Jesús Manso está por aquí, es diplomado en Magisterio en la especialidad de Educación Especial y licenciado en Psicopedagogía, profesor del Departamento de Pedagogía de la Universidad Autónoma de Madrid desde 2014 y coordinador de doble grado de Maestro en Educación Infantil y Primaria desde 2017. Asesor del Ministerio de Educación para la reforma de la profesión docente entre los años 2019 y 2020, y sus principales líneas de investigación se centran en el profesorado como elemento de calidad del sistema educativo, así como el ámbito de las políticas educativas, educación comparada, internacional y el aprendizaje por competencias. Desde luego, mucho currículum. Bienvenido, Jesús. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado. A ti por participar. Contamos también con una investigadora de lujo, que es Lidia Serrano, graduada en Nutrición Humana y Dietética en la Universidad Complutense de Madrid, máster en Estudios Avanzados en Educación Social y posteriormente ha iniciado su doctorado en Educación. Miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Asociación para la Investigación Emergente en Educación y de la Asociación Madrileña por la Salud Pública. Bienvenida, Lidia. Como estudiante tenemos a Eva Grasés, que es estudiante del grado de Psicología en la Universidad de Murcia, vicepresidenta de Política Universitaria en el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia y también ocupa el puesto de vicepresidenta del colectivo de estudiantes de Psicología y también imparte ponencias sobre educación emocional en colegios de educación primaria. ¿Qué tal, Eva? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. A ti. Y finalmente, como profesional universitario, Nancy Kovalinka, vicerrectora de Coordinación Académica y Calidad de la UNED, miembro del Comité Ejecutivo de la Sectorial CRUE Docencia, presidenta del Grupo de Trabajo de Enseñanzas Online CRUE Docencia, miembro del European University Association 2021 Thematic Peer Group, Curriculum and Assessment, profesora titular del Departamento de Antropología Social y Curricular de la UNED. ¿Qué tal, Nancy? Muy bien, muchas gracias. A ti y a todas vosotras por estar por aquí. Y nada, pues para empezar un poquito a hablar sobre metodologías docentes, queríamos hacer una pequeña introducción, ¿no? Preguntándoos cuáles son vuestras perspectivas, vuestras opiniones en términos más amplios acerca de las metodologías de aprendizaje y de la evaluación que encontráis en la universidad hoy en día. Si os parece, empezamos por ti, Nancy, ya que has sido la última persona que he presentado. Y adelante, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias. Primero, yo creo que tengo que decir que me cuesta hablar por todo el sistema universitario español. O sea que, obviamente, pues, mi experiencia más cercana es de la UNED, que es una cosa distinta de lo que se hace en la mayor parte del sistema universitario español. Y lo demás lo conozco, pues, de oídas por estar en CRUE. Vamos, que he escuchado sobre todo a todas las cuestiones de mis compañeros en los últimos 2 años y especialmente en tiempos de pandemia. Yo creo que tenemos disponibles una gran variedad de metodologías de aprendizaje y evaluación en las universidades hoy en día. La evaluación continua, por ejemplo, forma parte de casi todas las asignaturas que impartimos. Y lo bueno es que toma formas muy diversas. No es lo mismo en todas las asignaturas, en todas las ramas y entre todos los profesores y estudiantes. Yo creo que todo el mundo puede coincidir en que la evaluación continua es un elemento muy positivo que se ha incorporado a la enseñanza universitaria, paliando un poco la cuestión de que ahí está el estudiante y ya veremos dentro de 4 meses qué es lo que ha aprendido o no ha aprendido. Hay mejores formas de hacer la enseñanza que eso y creo que la evaluación continua ayuda mucho. Claro, creo que todos tenemos la responsabilidad de formarnos continuamente en las nuevas metodologías.
¿Mm? Independientemente de que yo tenga asignaturas, por ejemplo, y pienso que van bien y que está todo bien, si no veo las nuevas oportunidades de hacer las cosas mejor, obviamente no voy a poder implementarlas. Veré algunas cosas y diré, pues esto me vale y lo implemento. Esto, precisamente para lo que estoy haciendo, me es menos útil, no lo voy a usar, pero tengo que conocerlo para poderlo hacer. En ese sentido, pues yo como docente me gustaría desdoblar mi día en 48 horas para poder abordar toda la oferta de posibilidades que hay. Hacemos lo que podemos en este sentido. Creo que a los docentes nos tienen que incorporar como parte obligatoria y con tiempo para ello de nuestro buen hacer el aprendizaje, la formación en metodologías para poder incorporarlas bien. Y eso no quiere decir que la clase clásica magistral sea mala. O sea, también puede tener su lugar, no siempre. Ya depende de cómo se utiliza, de cómo se hace. No obstante, lo que no podemos es seguir dando clases magistrales porque no nos preocupamos de aprender y ver otras cosas, ¿no? Claro, dicho esto, de mi puesto en la UNED, llevamos mucho tiempo haciendo otro tipo de enseñanza que no es ni mucho menos. Creo que todos podemos aprender de lo que se hace a distancia y todos podemos aprender de lo que se hace en la clase también. Genial. Gracias. Súper interesante. Luego, sobre la formación del profesorado, que ha salido este tema, vamos a dedicarle un bloque, así que luego podremos desarrollarlo un poquito más. Ahora, bueno, voy a dar el turno de palabra a Eva. ¿Cómo lo ven las estudiantes? Bueno, yo pues un poco las palabras que ha comentado Nancy, por los puestos en los que trabajo, que es como vicepresidenta en la universidad y como vicepresidenta también en el colectivo, siempre puedo acercarme un poco a la realidad que viven otros estudiantes, pero también me estoy como completamente a las palabras que dijo Nancy y que creo que es muy, muy interesante que estamos de universidades muy distintas porque veremos realidades distintas. Sin embargo, yo sí es verdad que pues aquí estoy completamente de acuerdo en que al final la evaluación continua es una evaluación que ofrece muchas cosas positivas. También es verdad que esta requiere de unos instrumentos, de un tiempo, requiere de unas herramientas que muchas veces no se disponen. Y entonces al final, pese a que se quiere implementar, seguimos con clases magistrales y seguimos con un examen final el último día de curso, donde al final vemos esa evaluación global, ¿no? Creo que esta evaluación continua era muy positiva porque iba a permitir un poco, a nivel general, quitar carga de trabajo al final del curso y poder ir aprendiendo continuamente, pero la realidad es que al final es una evaluación perpetua. Es un punto medio entre evaluación continua y evaluación global. Te hago evaluación continua porque te hago trabajos y te hago exámenes y te hago parciales que te permiten ir trabajando continuamente, pero esto es un porcentaje mínimo del porcentaje total que es una asignatura. Es decir, yo tengo asignaturas en las que esa evaluación continua es un 10%, un 20%, y el examen final es un 80%. Eso no es evaluación continua porque lo tienes examen final. Si a eso le sumas, que me has dicho, lo hablaré mejor en el siguiente punto, pero de que no existen más de 24 horas en un día, que aparte de ser docente se necesita ser investigador, que al final tienes un poco que elegir que sí, que no, o qué priorizas, qué no priorizas. Y eso es más la necesidad de innovar que hay actualmente, pues un poco al final elegir, ¿no? ¿Qué hago? O hago clases magistrales, dedico tiempo a otras cosas y entonces dejo a un lado esa innovación, o me centro únicamente en la innovación, me centro únicamente en hacerlo muy dinámico, en hacerlo muy interactivo, pero a lo mejor estoy dejando a un lado lo que es el contenido, ¿no? Lo que es la materia de la asignatura. Creo que al final a veces el problema está ahí, ¿no? En encontrar la balanza, en encontrar el punto medio entre una cosa y la otra. Y al final, pues, un poco vamos a lo que conocemos. Sabemos que las clases magistrales
funcionan, sabemos que el examen final funciona porque los estudiantes al final aprueban, ¿no? Pues vamos a quedarnos con eso. Al final, ¿qué es lo que pasa? Que los estudiantes acaban un poco frustrados, ¿no? Acaban diciendo, estoy trabajando constantemente, estoy invirtiendo muchísimo tiempo en ir diariamente trabajando, en ir aprendiendo continuamente, pero es que da un poco igual lo que hagas continuamente porque te tienes que centrar en el examen final. Entonces decides, bueno, pues hago rápidamente el trabajo, que al final es un porcentaje mínimo de mi nota final y me centro en lo que realmente es importante, que es el examen. Y no estamos aprendiendo, ¿no? Estamos al final absorbiendo todos los contenidos, soltando el examen y olvidando. Un poco por ahí iría la sensación. Genial, Eva. No te he querido interrumpir, perdona, no te he querido interrumpir porque te estábamos pudiendo escuchar, pero hemos visto que entrecorta un poco el audio. No sé si es algo que puedas, si tienes la oportunidad de arreglar un poquito, genial. Genial. Vale, genial. Quería comentártelo más que nada, ahora que vamos a hablar con los otros compañeros, para que para el siguiente turno pues lo puedas ver. Pues genial, desde luego creo que es una perspectiva que gran parte del estudiantado comparte. Ahora, desde la parte y la perspectiva desde la investigación, Lidia, ¿qué nos cuentas acerca de esto? Sí. Bueno, pues para empezar un poco y también introducir la presentación, lo primero, creo que este espacio es una metodología de aprendizaje, que crear este foro es ya de por sí una oportunidad de aprender y compartir conocimientos, que es lo que estamos haciendo al final. Y bueno, por introducir también un poco mi posición y cómo me siento yo en esta mesa redonda, yo ahora mismo soy un poco híbrida, ya que estoy haciendo el doctorado y hice un máster de investigación y desde entonces me he centrado en la investigación en educación. Pero claro, soy investigadora en formación, entonces también tengo un poco esa visión y esa relación con el estudiantado, pues que me permite un poco ver los dos mundos y estar un poco ahí en ese punto de inflexión, ¿no? Que a veces es bueno y a veces no sabes cómo abordarlo. Entonces, bueno, es cierto que yo mi investigación, mi máster fue de educación social y va muy en la línea de filosofía, teoría de la educación, ¿no? De cómo podemos hacer, pues, construir una sociedad mejor a través de la educación. Y como representante de estudiantes que he sido toda la vida en la universidad, considero que la universidad es un espacio en el que deberíamos considerar más, pues, esta visión educativa, ¿no? No tanto la universidad centrada en metodologías docentes que mejoren o que fomenten mucho la técnica, sino que para qué queremos realmente esta técnica, ¿no? ¿Para qué estamos enseñando estas metodologías? Quiero desmontar un poco el mito de que solamente hay metodologías activas en las que el estudiante participa más y metodologías pasivas en las que el profesor expone un tema a modo clase magistral y el estudiante simplemente lo recibe, ¿no? Creo que es necesario desmontar ese dualismo y ir más hacia, bueno, que la educación en sí es una metodología activa. La clase magistral en sí también es participativa, ¿no? Porque hay dos partes. Entonces tendríamos por un lado la parte del profesorado, que es el que conoce la materia, el que tiene experiencia, el experto en el tema, es importante esa parte, pero también tenemos la parte del estudiantado, ¿no? Que también tiene que asumir su rol en la clase, ¿no? Es común, pues, ir a clase y estar esperando a que el profesor te cuente qué hace. Tenemos que cambiar un poco esa cultura y crear también pues ese espíritu de participación, de asumir tu responsabilidad como estudiante, ¿no? Y esto, pues yo creo que es uno de los retos que tenemos en ambas partes. El profesorado tiene que abrir también los brazos a que el estudiante tome su parte, pero el estudiantado también tiene que participar, ¿no? Que ejercer este papel. Muchas veces se hacen preguntas, dudas, se intenta hacer clases dinámicas y el estudiante dice, ¿quiere que le haga yo la clase un poco, ¿no? Es verdad que tenemos ganas de participar, pero dentro de una cultura en la que no estamos acostumbrados, pues cuesta. Y creo que esto es la primera aspereza que habría que limar. Otra cuestión también importante en cuanto a la metodología
es que en la universidad no estamos solamente estudiantado y profesorado, somos un ecosistema y tiene su función también en todo el entorno, ¿no? Al final, dar una clase aislada de la realidad del día a día, de la realidad social, tampoco es del todo un proceso educativo, ¿no? Es como nos metemos en una burbuja, aprendemos esto, pero no lo conectamos, no lo relacionamos con el impacto que puede tener ese aprendizaje en nuestra vida, ¿no? ¿Qué podemos aportar nosotros aprendiendo esto en nuestras carreras? Creo que ese es otro aspecto también que habría que fomentar en las metodologías docentes. Un aspecto muy importante que ha destacado Nancy y también creo que es importante destacarlo es el de la evaluación. Claro, cuando hablamos de metodologías de evaluación, también tenemos que considerar esta parte, ¿no? Sentimos a veces un poco que el profesor es el único responsable de evaluar la clase, pero el estudiante también tiene que evaluar al profesor, ¿no? Para retroalimentar y, como comentaba Nancy, una vez conozco que puedo mejorar, qué es lo que he hecho, necesito conocer esto para saber cómo mejorarlo, ¿no? Es imprescindible. Entonces, en esta línea también creo que la evaluación habría que estudiarla como evaluación de todas las partes y que es igual de importante la evaluación del estudiante al profesor como el profesor al estudiante y darle esa importancia que tiene. Entonces, bueno, simplemente por ir cerrando un poco, creo que deberíamos ir a un modelo metodológico diverso, variado. Cada tipo de ciencia, de rama de conocimiento tiene una forma diferente de ser enseñada y eso también hay que considerarlo, que no podemos decir hay una metodología perfecta y esta es válida para todos, sino que también hay que reconocer esa heterogeneidad metodológica y bueno, es importante reconocer los ejercicios de innovación y como comentaba Eva, en esa dualidad de a qué me dedico más, a investigar o a enseñar, yo apuesto y creo que dentro de la enseñanza hay que enseñar para la creatividad, para generar curiosidad, para la autoformación y eso precisamente es investigación. O sea que enseñando a investigar estamos también enseñando a aprender. Investigar no deja de ser aprender cosas desconocidas que todavía no conocemos, por eso las investigamos. Entonces, bueno, en esta línea creo que ahí se podrían relacionar muy bien el eje de investigación y el eje de docencia, ¿no? Que cuando un investigador, un docente universitario investiga un tema, pues que también tenga un poco un área del cerebro activa sobre cómo puedo hacer que estos contenidos científicos, técnicos que estoy descubriendo, cómo puedo hacerlos didácticos, cómo puedo hacerlos interesantes para mi estudiantado, ¿no? Sería la forma que yo creo que complementaría bien y sería pues una metodología realmente eficiente y no tendríamos que elegir entre investigo o enseño. Qué bueno. Pues desde luego que es un punto de vista súper interesante y que hay que tener en cuenta. Bueno, por último, para cerrar este pequeño bloque introductorio, Jesús, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu perspectiva sobre esto? Bueno, no sé si voy a aportar mucha idea nueva, pero quizás sí enfatizar algunas ideas. Algunas ideas generales primero. Yo sí que enfatizaría también la idea de que esta pregunta no puede estar ajena a la disciplina o áreas de conocimiento o contenidos en los que nos movemos, en tanto en cuanto las metodologías, como ahora reforzaré un poco más esa idea, no dejan de ser un elemento de la programación que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, en tanto en cuanto las metodologías son un elemento, debemos contemplarlas también en relación con los otros elementos que tenemos que definir cuando programamos una asignatura o cuando pensamos cómo se va a producir ese proceso formativo, ¿no? Hablo sobre todo en este caso de los profesores. También una idea así general y muy a la luz de lo que ha dicho Nancy, a mí sí que me gustaría enfatizar bastante que creo que ha habido un cambio sustancial en los últimos años, yo me atrevería a decir en los últimos 10 años, 15 años, no sé, quizá como mucho 20, en las cuestiones metodológicas. Lo digo porque quizá algunos de los que están aquí, pues a lo mejor no habían nacido hace 20 años, pero
en realidad es nada de tiempo, teniendo en cuenta los años que tiene la institución universitaria y la enorme tradición de la institución universitaria. Y yo empecé la universidad en 2003 y os aseguro que del 2003 al 2021, en 18 años, ha habido un cambio enorme a nivel metodológico. Lo que decía Nancy de introducir la evaluación continua ahora es una cosa que quizá podemos dar como por hecho, pero eso no ha existido hasta antes de ayer, ¿no? Entonces, sí que creo que es importante reconocer, digo, porque después es muy fácil ponernos a hacer crítica, ¿no?, sobre las cosas, pero también creo que es importante saber de dónde veníamos y los pasos que se han ido dando y a partir de ahí, efectivamente, poder hablar de todos los aspectos críticos que sin duda los hay, ¿no? Y ahora iré un poco, y ahora voy a ir a ello, ¿no? O sea, yo creo que cuando hablamos de metodología es muy importante hablar de dos claves, ¿no? Por un lado, de la coherencia y por otro lado, de la buena aplicación. Cuando hablo de coherencia, hablo de, efectivamente, entender que la metodología, el método, hace referencia al camino, ¿no? No hace referencia a los fines, por ejemplo, ¿no? Entonces, la metodología en este sentido debe estar en coherencia con los objetivos, competencias, pongamos un poco el nombre que queramos ahí, ¿no?, con las finalidades que se proponen. Esto es fundamental, ¿no? O sea, lo primero no es definir la metodología, sino saber hacia dónde se dirige esa metodología, ¿no? Y en ese sentido creo que esto es fundamental. Y junto con las finalidades de los aprendizajes, los objetivos, las competencias, resultados de aprendizaje, le podemos dar miles de nombres y a cada una de estas, pero finalidades, también estarían los contenidos, ¿no? Hay determinados contenidos que exigen unas metodologías y otros contenidos que pueden exigir otras, ¿no? Entonces, en función de esos contenidos, también las metodologías deben variar. Lo digo para efectivamente desmitificar la idea de que hay metodologías buenas per se y metodologías malas per se. Yo creo que hay metodologías coherentes o no coherentes, primera idea, y segunda idea, hay metodologías bien aplicadas o mal aplicadas. A mí me hace mucha gracia cuando se demoniza la lección magistral y después no paras de ver a la gente escuchando y vídeos por YouTube, que son clase magistral 100%. ¿No? Entonces, entonces, claro, ahí uno diría, ¿está bien aplicado o no está bien aplicado? ¿No? O sea, es verdad que yo creo que en las clases magistrales, yo creo que todos hemos experimentado, o sea, estar en clases magistrales y salir lleno de haber dicho, wow, esto, o sea, llevo media hora escuchando a esta persona y es que me quedaría otras 2 horas más escuchándola, ¿no? Porque no es tanto la metodología, sino que efectivamente la metodología está bien aplicada y es coherente para lo que se quiere, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy importante, ¿no? Después, digo, porque tampoco quiero quitar mucho tiempo, pero que esas dos ideas sí que sean claras, ¿no? Igual que después, efectivamente, metodologías activas, genial, pero después se convierten en estar ahí haciendo cositas y tal, pero sin tener muy claro para qué, le estamos dando la clase al profesor, o sea, yo esta sensación creo que la hemos vivido también y un poco lo mismo, ¿no? Pero bien aplicado, yo soy absolutamente partidario de las metodologías activas, del aprendizaje cooperativo, pero claro, todo eso lleva asociada determinadas condiciones. O sea, uno no puede coger y decir, venga, vamos a hacer aprendizaje cooperativo y no hacer seguimiento, o no hacer tutorías grupales, o no dar retroalimentaciones relativamente en el tiempo, sin mucho tiempo a los estudiantes. O sea, que cuando te metes en determinadas metodologías, son metodologías muy complejas para los profesores y que exigen mucho más a los profesores. Entonces, las metodologías activas, en ese sentido, que yo soy plenamente partidario, creo que también, igual que otras que quizá puedan denominarse menos activas, en tanto en cuanto el alumno hace menos desde un punto de vista de la destreza, tienen que poder, o sea, tienen que aplicarse bien. Y en ese sentido eso sí que nos entronca, como decíamos antes, con el tema de la formación didáctico-pedagógica de los profesores universitarios, ¿vale? Y la última idea es que todo eso no sirve si no hay coherencia con la evaluación. Si yo hago unas metodologías innovadoras, maravillosas y súper coherentes con la finalidad, pero la evaluación al final es un examen tipo test, posiblemente me he cargado todo el sistema, ¿no?, que he montado. Entonces, la coherencia con la evaluación es muy importante. En didáctica decimos que la evaluación cierra el currículum. Esta expresión de la evaluación cierra el currículum es como
Sí, pero al final, ¿qué es lo que se pide como resultado de todo esto, ¿no? O sea, hay que cuidar todo, hay que cuidar el proceso muy bien, pero también hay que cuidar el producto. Bueno, estas ideas así un poco iniciales. Genial, pues han salido muchísimos conceptos, como comentabais, metodologías, contenidos, evaluación. Bueno, con esto así cerraríamos un poco el bloque. Como habéis comentado un poco vuestras perspectivas, quiero recalcar una cosilla y es que ya han hecho alguna pregunta por el, pero las dejaremos para el último bloque. No las vamos a ir respondiendo por el camino porque cargarían mucho los bloques, sino que las dejamos para el final y ya las comentamos luego. Y bueno, conectando con una cosa que habéis mencionado, yo creo que todas, pero aprovechando que justo lo ha dicho Jesús, ¿no? El tema de que, claro, las metodologías activas exigen más al docente y, por tanto, pues enlazando con el tema de la formación del profesorado, ¿no? Porque es verdad que para ser docente en un centro de primaria o secundaria se ha de cursar unos estudios específicos, pero en el caso de la universidad no es así. ¿Qué opináis? Bueno, ¿cuál es vuestra perspectiva sobre el acceso al cuerpo profesional del PDI, personal docente e investigador? Si también creéis o no que debería impartirse una formación específica en pedagogía para poder entrar en el cuerpo de docentes de la universidad. Un poquito acerca ya, más entrando en detalles sobre la formación del profesorado, ¿no? Pedagogía para formación en pedagogía para entrar a la universidad, sí o no, ¿por qué? Y para empezar un poquillo y para empezar en otro orden al que hemos presentado en el anterior bloque, te doy la palabra a Lidia para ver un poco tu perspectiva sobre esto. Bien, pues mi perspectiva aquí quizás es un poco más personal que científica, pero yo estudié el grado de nutrición, era una carrera nueva, no tuvimos ningún profesor que fuera dietista nutricionista y cuando fui a la coordinadora del grado a preguntar que por qué pasaba esto, bueno, me comentaron que pues que era una profesión también nueva y tal, no había doctores, ¿no? Gente que hubiera hecho el doctorado que quisiera hacerlo y yo personalmente me lo marqué un poco como una meta quizás personal, el hecho de, bueno, yo he tenido esta carrera, me ha faltado un poco esa inspiración quizás más profesional de a qué me voy a dedicar, tenía esa motivación y dije, a mí me gustaría algún día dar clase en la universidad, pero quiero aprender a enseñar, ¿no? Aprender... Sí, aprender cómo poder enseñar de una manera realmente buena, ¿no? Y por eso luego me fui a hacer realmente todo mi posgrado a educación y la realidad es que ahora mismo llevo más años estudiando educación que nutrición, ¿no? Es un poco ahí, soy híbrida por muchos motivos y este es otro. Personalmente, la formación en pedagogía didáctica, educación en general, creo que aporta muchísimo a nivel personal a cualquier persona, por lo tanto sí que estaría... muy a favor de que hubiera una formación pedagógica para los docentes universitarios. Por el momento, lo que he podido revisar y comprobar, porque ya os comento que no lo he vivido en mi propia piel, como lo habrán hecho Jesús y Nancy, el acceso a la carrera docente ahora mismo es quizás muy meritocrático en el término de pues, conseguir publicaciones, acreditaciones. Es muy exigente a nivel de experiencia, pero yo tengo la sensación de que a nivel de formación pedagógica no se valora tanto, ¿no? Sí se valora que tengas experiencia docente, pero al final como que siento que pesa más la parte investigadora de comunicación de resultados y demás. Entonces, bueno, también aquí tengo como un poco una dualidad de sentimientos con la famosa libertad de cátedra y la libertad de enseñanza, que, bueno, también me hace un poco reflexionar sobre sí que un profesor puede enseñar lo que él considere que es importante, ¿no? No somos nadie para decirle que es importante y que no, pero quizás le falta un poquito esa orientación pedagógica para saber pues cómo orientar, ¿no? Ese contenido que él considera importante, o sea que ataría un poco con pinzas el concepto de libertad de cátedra y libertad de enseñanza. Y bueno, por otro lado también, reafirmando un poco algo que ya salió en el primer bloque, el tema de la evaluación docente, ¿no? Un profesor como estudiante yo creo que es algo que lo tendrá presente, un profesor que consideramos que podría mejorar a pesar de que se le evalúe en el docente o en las herramientas que tengamos de evaluación,
realmente no hay ninguna capacidad detrás para obligarle a hacer una formación en esos ámbitos que el estudiantado ha visto que ha fallado un poco, ¿no? Entonces, esa falta de rendición de cuentas o para mí esa falta de coherencia entre que te evalúen como pues que a lo mejor podrías mejorar la comunicación y luego no se te aplique un curso sobre esto, ¿no? Esa falta de obligatoriedad en la formación. Hay muchísima oferta pero de formación permanente para el profesor universitario, pero al final si no sale del propio profesor, que ya el profesor que se forma de por sí es un profesor pues con unas actitudes pedagógicas buenas, al no ser obligatorio esto, pues es verdad que entiendo que el estudiantado se sienta a veces pues indefenso y que sus evaluaciones pues tampoco sirven y esto retroalimenta que no haya una motivación por evaluar, porque esa sensación de por mucho que evaluemos, por mucho que nos quejemos de un profesor, no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, es un poco los dos campos que veo en este ámbito y la verdad que me ha dado un poco de pena empezar la primera porque ya digo que aquí sí que me considero más estudiante todavía que docente, pero me encantaría escuchar el resto de participantes qué opinan sobre este tema, porque creo que es muy importante y creo que a nivel de política universitaria es uno de los temas que hay que abordar, ¿no? Reconocer el profesor que se forma y el que no, pues motivarle de alguna manera para que lo haga. Genial. He querido darte la palabra primera por cambiar el orden, pero sí que es verdad. Pero también quería ahora, más que nada que lo he planteado así porque quería que hablarais primero los estudiantes y luego ya los que tienen la perspectiva ya más profesional en este sentido. Entonces quería ver, Eva, ¿cómo lo ves tú también como estudiante ahora y como estos años? ¿Qué opinas? Porque desde el estudiantado sí que se ha hecho varias veces la reivindicación de que hace falta una mayor calidad y formación pedagógica por parte del cuerpo de profesorado. ¿Cómo lo ves? Sí, en primer lugar, creo que tengo problemas con la conexión. Si en algún momento ves que me corto, me avisáis sin ningún problema e intento tomar con otro dispositivo. A ver, yo es que estoy completamente de acuerdo con lo que ha comentado Lidia. Creo que volvemos otra vez al problema de la balanza, ¿no? De no saber encontrar el punto medio entre esa investigación, esa importancia de la investigación y la importancia de la docencia. Yo estoy totalmente de acuerdo en que es imprescindible la investigación para la docencia, porque sin esos contenidos no vas luego a poder expresar nada. El problema es, y es algo que vivo mucho en mi facultad, en psicología, pero en general en la universidad, que hay muchos docentes que incluso nos dicen, es que a mí lo que me apasiona realmente es investigar. Entonces, si tengo que elegir entre centrarme en formarme más para dar mejor docencia, para expresar más cosas, teniendo en cuenta que lo que estoy haciendo ya funciona, pues prefiero centrarme en la investigación. Prefiero, si tengo 2 horas libres, centrarme en investigar aquello que realmente me apasiona, que es algo que es completamente entendible, ¿no? Que llegado a ese punto todos haríamos. O sea, que si para ser docente necesitas investigar, lo primero es lo primero. Entonces, lo primero es investigar. Lo primero es cumplir con todos esos criterios y con todos esos requisitos que se te piden. Y una vez que los tengas, luego te puedes centrar en la docencia. Lo que voy a comentar un poco más adelante, pero voy a matizar un pelín ahora, es un poco en relación con lo que ha comentado Lidia en relación a la importancia de rendir cuentas, de ese formarte, ¿no? Cuando pasó la pandemia, cuando pasó el confinamiento, cuando nos tuvimos que ir a casa, sí fue imprescindible que todos los docentes se formasen en metodologías online, porque lo que se llevaba hasta el momento, que era la metodología presencial, online no iba a funcionar. O al menos simplemente el hecho de cómo proyectar, cómo expresar todo desde casa, teniendo en cuenta que solamente se nos ve un poco del torso hacia arriba, iba a ser muy difícil. Y en este caso sí fue obligatorio esa formación. Sin embargo, presencialmente, como ya es algo que funciona, como al final yo entiendo, y desde mi punto de vista de la psicología, al final es lo que conocemos es el lugar seguro. Entonces, si lo que conocemos funciona, ¿por qué me voy a ir a lo desconocido, ¿no? A lo que no sé si va a funcionar, si va a salir bien. Entonces, en ese sentido, claro que creo que se necesita una formación pedagógica. No sé hasta qué punto, no sabría muy bien cómo enfocarla, no sabría muy bien qué es lo que se necesita, porque claro, va a ser completamente diferente en cada rama, en cada asignatura y en cada tema. No va a ser igual cómo explico
psicología que cómo explico matemáticas y dentro de matemáticas cómo explico una parte más práctica y una parte más teórica. Entonces, en ese sentido, sí creo que sí sería crucial, sí tendría que ser muy, muy individualizada y sí estoy un poco de acuerdo con lo que ha dicho Lidia de la importancia, ¿no?, de transmitir al estudiantado que ellos también tienen una parte activa en todo el proceso. Que aunque a veces parezca que no es crucial, ellos también están participando activamente. Pero al final es un poco la perspectiva que se muerde la cola, ¿no? Que expresamos cosas, vemos a lo mejor que no tienen esa respuesta a lo mejor inmediata, que a veces es normal, porque tú no puedes decir cámbiame la metodología y que la cambien para el siguiente tema, es inviable, se va a necesitar un proceso largo y como ha comentado antes Jesús, se ha visto, ¿no? En estos 10, 12, 15 años se ha visto que ha habido un cambio realmente, entonces posiblemente de aquí a 5, 6, 7 años y sobre todo con todos los cambios que hemos tenido que hacer en el formato telemático, posiblemente veamos esos cambios. Pero claro, no ver quizás esa parte más inmediata y pasar de curso y seguir viendo lo mismo que en el anterior, al final muchas veces pasa esa desmotivación de decir, da un poco igual lo que exprese, ¿no? Da igual un poco lo que reivindique porque la situación es siempre la misma. Y lo importante es la docencia, yo un poco te doy el temario y bueno, y búscalo como puedas, ¿no? En ese sentido sí creo que es importante la formación pedagógica, sí creo que es importante que sea muy individualizada y también creo que es importante que se pregunte a los docentes qué es lo que ellos necesitan, ¿no? Porque está muy bien dar cursos o está muy bien dar formaciones o hacer obligatorio pasar por un máster o pasar por un curso o por unas jornadas, pero luego cuando lleguen al aula la realidad va a ser completamente distinta. Entonces es muy importante también buscar un punto medio entre lo que demandarían los estudiantes, entre lo que demandaría, por ejemplo, un investigador per se, no en su totalidad, y lo que demanda a lo mejor un docente que está en el aula, que sabe realmente cuál es la realidad y cuando se está enfrente, lo difícil, lo fácil que puede ser aplicar un tipo de metodología o aplicar otra. Y ya por ahora. Genial. Te seguimos oyendo un poquito entrecortado, solo por comentártelo se te entiende, pero no sé, si pudieras probar lo que comentabas, a cambiar de dispositivo alguna cosa, se te entiende, o sea, sin problema, pero se te oye un poquito entrecortado, más que nada por recalcarlo. Bueno, a fin de cuentas, esto lo hablaremos luego, pero es parte de las dificultades que hemos tenido tanto docentes como estudiantes con la cuarentena brusca que hubo, los temas electrónicos y de conexión, o sea que luego lo comentamos más en detalle. Quiero rescatar una idea última que ha mencionado Eva, ¿no? Que es un poco esto de individualizar la formación a las necesidades del profesorado y del estudiantado. Es una perspectiva muy, muy interesante y sí que puede ser importante. ¿Qué opinas sobre esto, Jesús? Bueno, pues, o sea, este es un tema, yo creo, es un tema difícil. Yo la verdad es que tomando así notas para decir, lo que me salen aquí son como dicotomías. Entonces, por un lado, me sale una dicotomía que es movernos entre lo ideal o lo deseable y lo posible. Digo, tengo opiniones distintas si tengo que decir lo que es lo ideal y lo que veo que es lo realista y lo posible, y de alguna manera lo veo más como que hay que ir dando pasos hacia lo ideal, o sea que lo ideal quizá no pueda darse de manera inmediata, sino que hay que dar pasos intermedios. Otra dicotomía que me sale es que efectivamente cuando hablamos de PDI, hablamos de PDI, de docente y de investigador. Y en ese sentido es evidente que ahora mismo, digamos que la tarea visible, digamos, la única que está en nuestros horarios así, que sabemos claramente en qué aula y en qué momento y en qué horas vamos a estar haciendo qué cosas, son las tareas docentes, pero en realidad por lo que nuestro desarrollo profesional y nuestro acceso pues está medido fundamentalmente por la de investigación. Entonces, bueno, eso tiene ahí sus limitaciones, ¿no? O sea, es evidente que la pata de docencia está mucho peor valorada que la de investigación, ¿no? Cómo se miran los méritos de evaluación investigadora para los sexenios y cómo se miran los méritos de evaluación de los quinquenios, que podría ser más de docencia, que en el fondo es como, bueno, solamente por estar, ¿no? Entonces, bueno, ahí veo, ¿no?, como esa dicotomía también de docencia-investigación hacia la investigación. Y después ya entrando más a la cuestión de la propia formación, sí que creo que es importante ahí identificar que hay dos fases claras, ¿no? Por un lado estaría la formación, o sea, ver si esto es una cuestión de formación inicial, es decir, que deba estar esta formación antes de acceder,
o es más bien una cuestión es más bien una cuestión de formación permanente, es decir, una vez que ya estás ahí, ¿no? O sea, esa dicotomía también de formación inicial y formación permanente, y en medio se situaría el acceso, que es la pregunta que nos decís, ¿no? Entonces, con esas tres dicotomías puestas en la mesa, yo también creo que es importante que veamos que lo que ahora nos parece habitual en secundaria, y es que exista una formación psicopedagógica obligatoria, eso no ha sido así tampoco hasta hace relativamente poco. Hasta el año 70, 1970, no existía, y desde el año 70 hasta hace 10 años lo que existía era una cosa muy light de un curso de actitud pedagógica que generalmente pues, consistía básicamente en estudiarse 3 libros, hacer un examen tipo test y unas prácticas que te firmaban. O sea que la formación psicopedagógica en secundaria, hasta hace relativamente poco, tampoco existía especialmente. Quiero decir con esto que yo no tengo ninguna duda que la formación psicopedagógica de los profesores universitarios llegará sí o sí, pero que se necesita tiempo, porque se ha necesitado tiempo histórico para reconocer que la tarea de enseñar no consiste solamente en dominar muy bien el contenido que hay que transmitir, ¿no? Entonces, creo que esto es un poco lo que falta todavía y es lo que va a hacer que nos haga dar el paso hacia esa formación psicopedagógica. Hasta que no se reconozca, no reconozcamos que no. No sé si os ha pasado también a vosotros, pero no oigo a, a Jesús. Vale, me sentís todos, así que imagino que sí. Jesús, no sé si nos escuchas. Si nos escuchas, se te ha parado la conexión, no te estamos pudiendo oír. Mientras la recuperas, y ya para ir cerrando este bloque, si no, luego recuperamos un poco la intervención de Jesús, que estaba justo rematándola. Nancy, te había dejado para el final, pero porque lo has comentado al principio, me pareció súper interesante y quería que cerraras un poco este bloque. Sí, muchas gracias. A ver, yo creo que son 2 cosas distintas lo que es la formación pedagógica para secundaria y lo que es la formación pedagógica para universidad. Empezando con una cosa práctica como que, a ver, según los planes que ha mencionado el ministro sobre esto, cuando reforme la carrera universitaria, la entrada a la carrera va a ser como profesor ayudante doctor. O sea, su intención es eliminar lo de profesor ayudante. O sea, si a toda la carrera, o sea, el grado, el máster y el doctorado, añadimos otro máster de pedagogía antes de poder acceder a la carrera, eso es muy problemática para la gente que pretende tener una carrera docente en la universidad. Por lo tanto, bueno, y también porque mientras, claro que cada instituto tiene pues su forma de ser y su forma de hacer las cosas, pero realmente cada universidad tiene su personalidad. ¿Mm? Y la misma formación no va a valer para todas las universidades. ¿Mm? Por ejemplo, cuando un profesor entra en la UNED, primero hay unos cursos de formación en docencia online que los profesores realizan, ¿no? Obligar a los profesores presenciales a realizar esto en un sitio donde no lo van a necesitar, pues tendría su utilidad porque siempre puede hacer falta para una pandemia o cualquier cosa, pero bueno, obligar a los profesores de la UNED a aprender a dar clases presenciales, pues a lo mejor no es lo más útil. Yo creo que la formación debería ser una cosa puesta obligatoria por parte de la universidad para sus propios profesores cuando entran y luego reciclándose de vez en cuando. Mi contrato, por ejemplo, me dice que tengo un 30% de docencia, un 30% de investigación y un 30% de formación. Formación no dice formación docente, puede ser formación en muchas cosas. Pero, claro, como estaba diciendo Jesús, y realmente
hasta ahora nuestra progresión en la carrera depende de la investigación, aunque sabemos que el ministro también dice que a finales de año va a sacar un sexenio docente que ayudará a reconocer el trabajo y el esfuerzo en la docencia también. De todas formas, yo sigo pensando que para ser un buen profesor de universidad, uno debe de ser también investigador, ¿no? Porque es como se ofrecen algo más allá de lo que puede decir un libro de texto y como alguien, como puedes, o sea, yo como puedo entusiasmar a mis estudiantes con lo que estoy haciendo es a través de la investigación. Entonces, yo creo que hay muchas formas que deberían responsabilizarse las universidades y tomarlo muy en serio el ofrecer la formación adecuada y necesaria a su profesorado y además tener en cuenta si lo hacen o no lo hacen. Por ejemplo, en la bufanda, lo que es un complemento que se recibe por ciertas actividades, pues ahí en nuestro caso entra que hayas hecho algún curso de formación o no en ese último año. Entonces, aparte de que, claro, debería de salir de cada uno, formarse, pero las universidades tienen que ponerlo como una prioridad para su profesorado y que se vea reconocido ese esfuerzo de formación y su implementación en la docencia. No es solo he hecho 1000 cursos, sino que los he usado para algo. Gracias. Desde luego, es importante también reflejar la utilidad que han tenido efectivamente la formación y adaptarla. Súper interesante. Jesús, como se te dio la conexión un momentillo, le hemos dado la palabra a Nancy, pero si quieres acabar tu intervención, si le quieres un par de minutillos, la acabamos. Antes de pasar al siguiente bloque. Vamos, que comparto y suscribo todo lo que he escuchado de la intervención de Nancy, la verdad. O sea que en ese sentido complementa porque me acercaba a lo que yo decía de lo posible, ¿no? De lo que es posible ahora mismo plantearse. O sea, yo creo que plantearse ahora mismo que haya una formación inicial y solicitar, o sea, hacer todavía más difícil el acceso al PDI en las universidades. En la Universidad Autónoma de Madrid los ayudantes doctores tienen una media de 39 años. Entonces, claro, o sea, si además les metes un máster más para que puedan, yo creo que más bien mi propuestas que más bien lo que hay que hacer es cuidar muy bien los primeros años. Nosotros en la Autónoma de Madrid estamos haciendo ahora un piloto de un programa que llamamos Título de Expertos en Mentoría Universitaria. Entonces estamos formando a profesores de distintas áreas, distintas facultades y departamentos, la mayoría de ellos titulares de universidad, con la idea de que puedan en un futuro estar acompañando a profesores que entren nuevos en la facultad, ¿no? En la facultad correspondiente o en su departamento o algo así, ¿no? Entonces, bueno, es un plan que se está todavía montando, digamos, el plan formativo ya está hecho. Ahora, claro, falta toda la parte institucional de poder reconocer a esos profesores como mentores, ¿no? Pero yo creo que es fundamental ahí centrarse mucho en los primeros años, ¿no? Y después, una vez que ya se está en los primeros años, creo que con una cultura asentada de formarse, de entender que efectivamente yo tengo que dominar muchísimo, tengo que investigar, estoy completamente de acuerdo con eso que dice Nancy. Además, o sea, eso es necesario, imprescindible, pero también se requiere mejorar la docencia gracias a poder contar con unas herramientas y una formación continua que creo también debe dejar de ser exclusivamente de cursos, cursetes, seminarios, etcétera, sino que más bien tiene que ser también ponerme con otro, generar espacios de coordinación, de discutir por qué hacemos esto, de observarnos. En este programa que hemos hecho hay prácticas de micro-teaching, de observación entre iguales, de este tipo de cosas, o sea, de coordinar, de ponernos de acuerdo a la hora de generar la guía docente, etcétera, etcétera. Pero bueno, estas ideas así como más prácticas y acercándonos más a lo posible y no tanto quizá a lo ideal. Genial.
pues con esta última intervención ya cerramos el bloque de formación del profesorado y queríamos pasar a un tercer bloque, la introducción y la formación, que consideramos igual de importante y que de hecho desde la CREUP hemos estado reivindicando desde hace ya años y que al estudiantado nos importa y nos preocupa mucho, ¿no? Que es la enseñanza centrada en el estudiante, ¿no? La formación, el aprendizaje, perdón, centrado en el estudiante, ¿no? Y la pregunta que quería realizaros es que si están realmente diseñadas las metodologías docente actualmente según los principios de la ACE, el aprendizaje centrado en el estudiante, tal y como recomiendan el Plan Bolonia. Y si conocéis algún ejemplo o desde vuestra experiencia, cómo lo habéis evidenciado, ¿no? Y para esto quería primero saber la experiencia de Eva como estudiante. A ver, sí, pero no. Es decir, creo que hay intentos, pero creo que no se ha terminado de conseguir. Creo que cuando a los estudiantes se les propone actividades como pueden ser el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, los estudiantes responden muy bien, porque realmente sienten que depende de ellos al 100%. Es decir, no se sienten aislados, como cuando se les puede decir, aquí tienes el PowerPoint, trabájalo tú o complementalo tú con material extra, sino que se les dice, en base a lo que ya hemos aprendido, en base a lo que ya he expuesto, te doy un caso y ahora tienes que resolverlo tú solo. Es cuando realmente te sientes a lo mejor profesional de verdad. A mí cuando me dan ese tipo de ejercicios es cuando me siento psicóloga de verdad. Digo, vale, si yo estuviese ahora mismo siendo psicóloga en la calle, esto sería lo que tendría que hacer. Entonces, realmente los estudiantes responden muy bien ante ese tipo de actividades. Pero al menos la sensación que se tiene en la Universidad de Murcia es que no se consigue del todo o no, como que no se entiende del todo ese aprendizaje, ¿no? Centrado en el estudiante, esa enseñanza. Porque se entiende por ACE, a lo mejor te doy un trabajo grupal y si a eso le sumas 4 trabajos grupales en cada una de las asignaturas, 6 asignaturas por cuatrimestre, alguna extra que puedas tener, al final el trabajo consiste en dividámonos el trabajo y hagamos luego un juntar las partes del trabajo, ¿no? Y que salga como tenga que salir, pero volvemos a lo mismo, es que lo importante no es eso, lo importante es el examen final, que es el que tiene el mayor porcentaje de la nota. Entonces, el problema es que para esto se necesitan recursos. Se necesita formación, se necesita enseñar qué tipo de actividades se pueden hacer en cada uno de la docencia, en cada uno de los temarios. Se necesitan muchos recursos, se necesita mucha formación y quizás ni es el momento ni se puede abordar todo eso, entonces vamos como poco a poco introduciéndolo, ¿no? Lo dicho, creo que sí tendría que ser muy positivo, que tendría que existir al 100% y además es que se ve que se puede añadir porque hay docentes que ya lo aplican, no es algo aislado, sino que se ve cada vez más en las aulas. Pero que tendría que ser algo mucho más, animar mucho más a que esto se haga, ¿no? Que podamos ir poco a poco separándonos de ese conocimiento, de esa conciencia que se tiene sobre los ACE, que es un trabajo grupal y ya está, y enseñar lo que realmente es, ver realmente dónde responden bien los estudiantes y dónde no responden bien y utilizar eso, ¿no? Un poco intentar salir de nuestra zona de confort, ver que eso no está funcionando y ver lo que sí está funcionando de verdad. Y por ahora ya está. Genial, desde luego es algo que nos preocupa desde la CREUP y bueno, en general el conjunto del estudiantado es un tema que es importante conocer aquí todas las perspectivas. Y bueno, también quería preguntarte, Nancy, a ti como vicerrectora de Coordinación Académica y Calidad y luego también desde tu perfil docente en la UNED, ¿cómo ves el ACE? Pues obviamente en un mundo ideal estaríamos haciendo todo de esta mejor manera posible, ofreciendo una serie de actividades de distintas características para las distintas formas de aprendizaje de las distintas personas. Claro, la realidad es que el tiempo es poco, es complicado hacer eso, depende también del número de estudiantes. Yo ahora, por ejemplo, estaba pensando en la diferencia entre las asignaturas de grado y las asignaturas de máster, particularmente en la UNED, porque yo en una asignatura de grado
yo puedo tener centenares de estudiantes, hay profesores que tienen miles de estudiantes en una asignatura de grado y, sin embargo, en una asignatura de máster, pues en general vas a tener un número menor y es mucho más fácil implementar el ACE en ese tipo de contexto. A ver, yo es que creo que además en los másteres siempre estás más enfocado a lo práctico. Mientras que en un grado, parte del grado es adquirir los conocimientos básicos de lo que se ha hecho en ese campo. O sea, no podemos ser psicólogos, no podemos ser antropólogos sin saber qué es lo que se ha hecho en el campo hasta cierto momento. Y eso da menos lugar a este tipo de aprendizaje en el sentido de que, a ver, que cada grupo de estudiantes estudie unos autores de la historia de la antropología, lo pongo, por ejemplo, porque es mi caso, no responde al objetivo de que es que cada uno tenga realmente un conocimiento amplio de lo que se ha hecho ahí para después plantear sus propias investigaciones. Entonces, yo sí que creo que tenemos que implementar más, tenemos que ser más conscientes de los distintos principios de ACE. Tenemos que preocuparnos más de la diversidad de los estudiantes y de poner tareas, ejercicios, proyectos para elegir que lleguen al mismo fin. Entonces, la persona que, y es claro, eso no quiere decir que, por ejemplo, a una persona que no le va bien escribir informes, pero si parte del asunto de su carrera va a ser escribir informes, va a tener que aprenderlo sí o sí, aunque no sea su método preferido de producción de conocimiento. Entonces, es un poco un equilibrio entre lo que realmente las competencias con las que tiene que salir la persona del título y ofrecer distintas posibilidades para llegar a estas competencias. Estupendo, desde luego es una idea muy, muy importante ese equilibrio, ¿no?, entre adaptar quizás un poco a la diversidad, como comentabas, del estudiantado y a la vez adquirir las competencias básicas de cada rama de conocimiento. Desde luego sí que es una idea importantísima. Quería saber tu opinión, Jesús, sobre esto que comentaba Nancy, sobre cómo nos ha mostrado su perspectiva Eva. Pues, bueno, o sea, a mí es verdad que el aprendizaje centrado en estudiante como concepto y como término, o sea, me ha llevado como a reflexionar bastante. He intentado primero como pensar qué es esto exactamente y qué consecuencias tiene esto, ¿no? Y la verdad es que no me gusta mucho el término, he de decirlo, ¿no? O sea, casi me parece que debería ser al revés, es como estudiante centrado en el aprendizaje o algo, o en su caso aprendizaje... no sé, aprendizaje centrado en, casi diría, en el conocimiento o algo así. O sea, me parece que el aprendizaje centrado en el estudiante como idea, en tanto en cuanto reconocemos al sujeto que aprende, me parece fundamental. Pero me parece que el foco tiene que estar puesto en el aprendizaje, o sea, en el qué y el para qué de lo que se aprende. O sea, que creo que hay un riesgo detrás de todo este concepto de entender que vamos a ajustar las cosas a los estudiantes para que estén completamente y siempre y plenamente bien, incluso a veces un poco pensado desde un punto de vista socioemocional. Y siendo todo eso fundamental, que esto también lo quiero dejar claro, porque si no parece aquí que uno es... me parece que no es el núcleo del asunto. O sea, el asunto del núcleo para mí no es el estudiante, sino que es el aprendizaje. O sea, no, quiero decir, y quizá este matiz me saca un poco de la pregunta y no contesto directamente a la pregunta, pero me parece que esta reflexión inicial también es importante. O sea, creo que hemos hecho un giro. Lo que quiero manifestar un poco es que creo que hemos hecho un giro en la universidad del profesor que llega, da su clase y se va,
y entonces lo único que queda es el conocimiento abstracto, intelectual, sesudo, tal, el centro es el estudiante. Es como, pues no lo veo, o sea, no veo ninguna de esas dos cosas. O sea, creo que al final hay una mediación entre el profesor y el estudiante, el conocimiento está en el centro, la adquisición de competencias, o sea, podemos poner ahí distintos nombres, ¿no? Pero, y creo que eso sí que es también importante, ¿no? Enfatizarlo. Yendo ya un poquito más a la cuestión concreta y habiendo hecho esta apreciación, sí que creo que es verdad que las condiciones afectan mucho en esto, o sea, tener 70 alumnos en clase como tenemos nosotros condiciona claramente lo que se puede hacer, o sea, no es posible hacer determinadas cosas en determinadas condiciones, y yo creo que las condiciones actuales de tantos alumnos en clase no invitan a hacer determinadas cuestiones. También el contenido y la disciplina, creo que también aquí la disciplina en sentido de contenido, conocimiento, pues también afecta. Y después es verdad que toda esta metodología de aprendizaje centrado en estudiantes también lleva una exigencia grande para el profesor, ¿no? Entonces, que exige, por un lado, formación muy especializada, o sea, yo creo que Eva lo ha con los ejemplos que ha puesto quedan muy claros, ¿no? O sea, que esto no se puede improvisar. El aprendizaje centrado en el estudiante, como lo estamos entendiendo aquí, no se puede improvisar y depende muchísimo del profesor, o sea, de las condiciones, como he dicho, pero también de que el profesor esté formado para ello y tenga el tiempo, por ejemplo, para ello, ¿no? Yo creo que al final, y con esta idea acabaría la última idea, esto del aprendizaje centrado en el estudiante sobre todo nos lleva a las cuestiones de la evaluación formativa, es decir, esa evaluación que no es una suma de calificaciones parciales, que muchas veces se entiende la evaluación continua así, como una suma, y eso no es una evaluación formativa. La evaluación formativa tiene que ver con aquella que acompaña y proyecta al que aprende más allá, para que siga aprendiendo, ¿no? Y creo que eso es lo fundamental aquí, o sea, el que existiera posibilidad de hacer evaluación formativa a lo largo del proceso, ¿no? Y eso, como digo, no se puede hacer en determinadas condiciones y exige una formación también específica por parte del profesorado. Pues muy interesante la reflexión que comentabas sobre reenfocar un poco el aprendizaje centrado en el estudiante. Bueno, para saber un poco su opinión sobre quería preguntar a Lidia, no solo como investigadora, sino también como estudiante, para ver qué opinión tiene sobre esto. Sí, bueno, yo quería lo primero destacar que yo este concepto de aprendizaje centrado en el estudiante, la primera vez que lo escuché fue en una formación de CREU en Granada, creo que 2015-2016. Y es verdad que estoy muy de acuerdo con la postura de Jesús y el matiz que hace de, bueno, el concepto en qué tenemos que centrarnos, ¿no? En el estudiante o en el aprendizaje. Estoy de acuerdo porque yo también cuando empecé a estudiar más educación no se llamaba tanto aprendizaje centrado en el estudiante como el estudiante como actor, ¿no? Dentro de su formación universitaria. Entonces, bueno, en esta línea creo que es importante contextualizarlo. También creo que tenemos que tener en cuenta que el Espacio Europeo de Educación Superior, la filosofía que tiene cuando lanza este concepto, yo creo que es buena, ¿no? Que tiene la intención de equiparar al final el papel del estudiante y del profesor. Partimos de una tradición universitaria en la que el docente es el jefe del aula y esta filosofía del Espacio Europeo de Educación Superior lo que hace es aplicar las ciencias de la educación a la educación, cosa que realmente hace falta y que también muchas veces me planteo cuando vemos quiénes son los agentes políticos que determinan pues las leyes educativas o qué se hace, que también ahí quizás falta un poco más de pues gente formada en ciencias de la educación. Y en esta línea, dentro de este contexto, creo que es importante también, yéndonos a la parte real y a las posibilidades de esto, no estoy segura de que haya que elegir, pero yo sí que siento que tenemos que elegir entre una universidad a la que accede una cantidad de gente muy amplia
o una universidad más selecta, con grupos más reducidos, que permita más este aprendizaje más individualizado. También es importante tener en cuenta las posibilidades personales del profesorado, ¿no? No es posible en un aula de 80 personas aprenderse los 80 nombres, conocer los ritmos de 80 personas y llevar esto de una manera individualizada. Y en el caso, por ejemplo, en el máster que yo cursé éramos 20 y ahí, por supuesto, que el profesor nos conocía perfectamente, hacía prácticas aplicadas a nuestros propios intereses, el seguimiento era obviamente mejor, ¿no? Y otra característica que yo también creo que es importante del aprendizaje centrado en el estudiante y esto por experiencia personal durante el grado, yo venía pues un grado de Ciencias de la Salud, tenía todas las asignaturas que eran clínicas, bajaba cada día un médico diferente del hospital, que lo teníamos al lado, el clínico estaba al lado de la Complutense, y cada día bajaba un médico diferente a contarnos un poco su especialidad, sin ningún tipo de coordinación con otros profesores, se podía repetir. Esto, claro, por un lado se puede ver una experiencia pues muy enriquecedora porque te están hablando expertos, gente que está con el tema, trabajando con ello, que lo está viviendo, ¿no? Entonces, por ese lado te transmiten esa experiencia, pero por otro lado, claro, en una clase que te dan de hora y media no pues se pueden saber tu nombre, no saben quién eres, no conocen siquiera a lo mejor el interés que puede tener en nuestro grado su clase, ¿no? Entonces, bueno, creo que ambos modelos podrían intentar encajarse de alguna forma. La propuesta que yo haría un poco para ser realistas con el aprendizaje centrado en el estudiante, por un lado tendríamos las clases que, como comentaba Nancy, ahí nos darían esa formación básica para estructurar un poco la mente y saber dónde encajar esas partes más aplicadas del interés propio de cada estudiante. Y por otro lado, apuesto muchísimo por el aprendizaje fuera del aula, ¿no? Participar a través de proyectos que se organicen en la universidad más específicos, talleres, cursos, experiencias de aprendizaje, servicio, cualquier tipo de actividad fuera del aula también puede ser útil y de hecho puede ser más, el estudiante la va a elegir. Y yo creo que esto es algo que ha mejorado con la integración de esos 6 créditos que podemos cursar y reconocérnoslos por optativas. Creo que eso es un avance y que en esa línea se podría seguir avanzando para que el estudiante pues tenga una base general en un grupo grande y a lo mejor luego, según su interés, pues se mueva y vaya haciendo actividades de otro tipo en las que pueda aplicar esos conocimientos generales, ¿no? Que el estudiante sienta que lo que ha aprendido es útil. Yo creo que por ahí iría el concepto de aprendizaje centrado en el estudiante. Estupendo. Sí, es muy importante esa idea. Yo creo que es algo que sí que es verdad que, como comentabas, se ha avanzado mucho, ¿no? En esto de que la enseñanza del aprendizaje no se da solo en el aula, sino que la universidad va más allá y ofrece otras experiencias formativas que son también enriquecedoras. Y también eso es aprendizaje y también se valora igual. O sea, que es una idea importante. Yo creo que con un calado pedagógico muy, muy relevante. Pues con esta intervención cerrábamos el bloque 3 de aprendizaje centrado al estudiante. Luego quizás podemos rescatar algún aspecto en el bloque de preguntas, pero para pasar ya el último bloque formal, por así decirlo, queríamos comentar y hablar sobre las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, que este curso pasado y durante este también, están teniendo un papel vital, importantísimo. Comentabais antes, si me equivoco, Nancy, que claro, hubo que hacer una formación muy acelerada del profesorado en este aspecto a raíz de la pandemia. Para vosotros en la UNED ya erais profesionales de esto, o sea que os pillo quizás más a mano. Pero bueno, en muchas universidades la introducción de las TIC ha sido algo no tan gradual como la pandemia ha permitido, sino que ha sido un poco brusco. Y bueno, quería que me preguntaros sobre cómo valoráis ese paso que se ha dado, este cambio, quizás está empezando a fraguar, este cambio de paradigma. ¿Creéis que tanto por parte del estudiantado como por parte del docente nos hemos sabido adaptar como comunidad universitaria a este cambio? Y si creéis que esto va a tener un impacto de aquí a un corto, medio, largo plazo, o si creéis que este cambio ha sido algo puntual y que volverá a ser gradual, poquito a poco. Son muchas preguntas, lo sé, pero luego podemos, si queréis, entrar en alguna más en detalle, pero para abordar esto quería preguntarte a ti primero, Jesús, y ya vamos hablando sobre el tema. Tienes el micrófono silenciado.
Ya está. Bien, yo creo que la verdad, yo creo que sí que ha supuesto claramente un cambio abrupto en la mayoría de las universidades. Evidentemente hay universidades con mayor o menor grado de titulaciones online o incluso algunas como la UNED y después bastantes más privadas completamente online, ¿no? Pero creo que para la mayoría, pues claramente ha sido un cambio abrupto, ¿no? Sin lugar a duda. Creo que se ha dado una paradoja muy, muy interesante con esto de la pandemia, ¿no? Y es que creo que en general nuestras aulas eran aulas más bien cerradas. Se sabía poco de lo que pasaba en las aulas, ¿no? Algunos más críticos hablan de las cajas negras, ¿no? Yo no sé si tanto, pero algo así sí, ¿no? O sea, sí que hay un poco de, bueno, se cierra la puerta y no se sabe qué pasa dentro de las clases, ¿no? Y sin embargo, claro, lo de la pandemia ha puesto encima de la mesa una paradoja, ¿no? Y es que nos vamos todos para casa, se cierran las universidades y de repente se abren las aulas como nunca se han abierto, ¿no? De tal manera que, como una compañera de la facultad me decía, el último día la madre de una estudiante se quiso conectar para darle las gracias porque le habían encantado las clases. Es decir, que la madre había estado siguiendo las clases a la vez que la hija, ¿no? Lo cual muy bien, pero que nunca ha habido un ejemplo más claro de nos encerramos en casa durante 3 meses y se abren las aulas como nunca se han abierto, ¿no? Y creo que esto, a pesar de todos los riesgos asociados con esto, y creo que ha sido un ejercicio del que posiblemente debamos aprender. O sea, yo sí que es verdad que tengo la sensación de que de momento hemos aprendido menos de lo que podíamos aprender. También lo pienso. Creo que nos hemos adaptado como hemos podido, pero creo que deberíamos haber sacado más aprendizaje y haber implementado antes determinadas cosas. Es verdad que, bueno, aquí yo no puedo generalizar, o sea, yo, pues hasta donde me llega mi observación, que es Facultad de Educación de la Autónoma y un poco otras facultades y facultades de educación de otros sitios, ¿no? Básicamente. Pero creo que se ha perdido en parte la oportunidad. Creo que se ha perdido también la oportunidad. Sé que otras universidades ha sido distinto, pero de inversión en cuestiones de digitalización. O sea, yo creo que la digitalización es una cuestión esencial a nivel social, a nivel global y también en las universidades. Y yo veo que se ha invertido poco en esto. O sea, las universidades se han ahorrado mucho dinero al cerrarse durante 3 meses en electricidad. O sea, hay estudios que dicen que un 10% del presupuesto se ha ahorrado por estar 3 meses cerradas las universidades, y yo no veo que ese 10% se haya invertido en otras cosas. Entonces, creo que podría haber habido dinero para invertir. Nosotros en nuestra facultad no se han incorporado tecnología nueva por ningún sitio y creo que podría haber sido una buena inversión asociada, evidentemente, a un sentido y a un para qué de esa inversión en digitalización, ¿no? O sea, que no es meter aparatitos por meterlos, sino para mejorar la docencia, evidentemente, ¿no? Y en ese sentido la formación docente tiene que ir de la mano. Y después, o sea, yo eso, creo que creo que esta situación sí que va a tener impacto. O sea, la verdad es que, y ese impacto a mí me preocupa, o sea, porque hay una parte del impacto que creo que debe ser para bien, pero también, o sea, creo que hay algunas prácticas. Yo veo que los profesores de las titulaciones presenciales ahora se están acostumbrando al online también, porque les facilitan algunas cosas. Y es como, bueno, pero no olvidemos que nosotros hemos apostado por la modalidad presencial. O sea, que la modalidad online tiene un hueco y un sentido, y la modalidad presencial tiene un hueco y un sentido, ¿no? Y entonces, pensar y tener claro el sentido de estas modalidades a mí me resulta muy importante, y creo que ese impacto pues va a haber que medirlo bien. Creo que también hay que hacer evaluaciones de todas estas cuestiones, ver qué ha pasado, qué no ha pasado, qué ha funcionado, qué no ha funcionado. Y la última idea, que quizá no sea muy políticamente correcta, pero creo que la debo decir porque creo que hay que ser honesto. Yo tengo la sensación de que el profesor que lo hacía bien lo ha seguido haciendo bien, y el profesor que lo hacía menos bien lo ha seguido haciendo menos bien. O sea, no he visto como grandes sorpresas. O sea, yo he visto profesores que se han volcado en esta situación, han doblado esfuerzos,
y he visto otros colegas pues que menos. Y eso no es ni una cosa distinta a lo que veía normalmente, en realidad, ¿no? O sea que creo que esta situación, eso, ¿no? O sea, el profesor que lo hacía bien, lo ha seguido haciendo bien. Esa es un poco mi experiencia, pero también veo la otra cara. O sea, que ha habido otros colegas que quizá no lo han hecho tan bien, pero también quizá antes no tenían una implicación tan grande con la docencia y esta situación pues lo ha incrementado un poco, ¿no? O sea, yo creo que lo que ha hecho ha sido como los polos se han ido un poquito más fuera, ¿no? De tal manera que hay más brecha entre las valoraciones positivas y negativas que los estudiantes tienen con respecto a la docencia. Pues sí, joder, una opinión muy, muy interesante porque ha tocado todos los aspectos, así que genial, gracias Jesús. Quería recuperar una cosa justo que has dicho para preguntar a Nancy, porque has comentado efectivamente que quizás has hecho una poca inversión o que no se ha aprovechado todo lo que se ha podido esta experiencia para sacar aprendizajes tanto de docencia como de estudiante, por parte del estudiantado. Nancy, seguro que de la UNED podemos aprender muchísimas cosas por esta experiencia y por este momento, pero ¿qué crees que desde tu perspectiva es lo que más podemos aprender desde el resto de universidades que quizás son mayoritariamente presenciales y que nos hemos tenido que adaptar con este cambio tan brusco? ¿Qué crees que podemos aprender? Bueno, yo desde donde estoy en CRUE, docencia, he escuchado las penas y los trabajos de todos los compañeros para esta época. Vamos a ver, yo creo que una cosa es irse online porque hay una emergencia y uno no puede seguir haciendo lo que siempre ha estado haciendo, ¿vale? Y se ha hecho un gran esfuerzo, se ha resuelto el tema de esta manera. Voy a poner un ejemplo de la UNED. En la UNED hacemos exámenes presenciales. ¿Vale? Todo es online, pero hacemos los exámenes presenciales y nosotros hemos tenido que hacer un gran esfuerzo para cambiar esos exámenes a exámenes online porque no puedes hacer el mismo tipo de examen online que puedes hacer presencial. Y pasa lo mismo con la docencia. Si vas realmente a dedicarte a docencia online, por ejemplo, hay muchas universidades que con todo esto han descubierto que podrían tener pues el mismo título, su versión presencial y su versión online. Y ahí lo que hay que darse cuenta es que la versión online no es el profesor sentado delante del ordenador hablando al estudiante como si fuera una clase presencial, sino que es otra cosa. O sea, los orígenes de la UNED es que hacíamos textos que imprimíamos en papel y metíamos en sobres para enviar a los estudiantes para que ellos pudieran solos en sus casas, en medio de la montaña o donde fuera, con ese material y auto-organizándose, hacerse con la materia, ¿vale? Entonces, claro, como dice Jesús, hay un hueco para lo presencial, hay un hueco para lo online y hay un hueco para una combinación de las dos cosas. Pero igual que nosotros deseamos volver a pruebas presenciales cuanto antes porque nos gustan más, nos parece una mejor forma de hacer las cosas. Al tener que hacer los exámenes online, pues hemos aprendido que se puede usar mucho de esto para hacer la evaluación continua de otra manera. Entonces, todo lo que hemos aprendido, en nuestro caso con los exámenes, en el caso de las universidades presenciales, con dar clases online, nos da ideas para hacer otras cosas distintas. Que un profesor siga siendo presencial no quiere decir que no puede haber un componente en su curso virtual donde haya unas introducciones o unos contenidos complementarios sin detraer de lo que es lo fundamental. Aquí, para terminar, quisiera mencionar un estudio que hicieron unos compañeros nuestros de filología de los cursos online de la UNED que tenían solo el curso y los contenidos del curso y los que tenían otro montón de actividades complementarias, vídeos que podías ver, etcétera, etcétera, etcétera.
llegaron a la conclusión con el estudio de que si atiborrabas el curso virtual de contenidos extras, sobre todo que eran divertidos, interesantes, los estudiantes fácilmente se deslizaban a dedicarse a eso en vez de hacerse con los contenidos fundamentales del curso, y que es un superávit de contenidos de ese tipo podría detraer del proceso que se pretendía en ese curso de aprendizaje. Entonces, claro, hemos aprendido un montón todos con esto, y ahora lo que nos toca es decidir qué queremos hacer con ello cuando volvamos a algo parecido a alguna normalidad. Gracias. Genial, siempre es estupendo escuchar a alguien que ya tiene más años de experiencia en este aspecto, o sea que muchas gracias, Nancy. Y bueno, como comentabas, pues hemos obtenido unos aprendizajes y ¿qué hacemos con ello, no? Lidia, ¿qué hacemos con todo esto? Sí, bueno, es obvio que la pandemia nos ha enseñado a todos y ha sido una experiencia de aprendizaje impresionante e inesperada. Yo creo que lo que la pandemia realmente ha hecho ha sido poner de relieve pues problemas o actitudes que ya había pues antes de esta situación. Y me gusta que hayáis planteado la pregunta en relación a las TICs más que en lo que sería docencia online o presencial, ¿no? Un debate que se ha tenido mucho y que tampoco sé si has sacado alguna conclusión, porque es cierto que el empleo de las TICs no es únicamente para hacer una docencia no presencial, ¿no? También sirve para pues ampliar conocimientos, interaccionar con el estudiantado, la evaluación continua. Es una herramienta y un recurso más, y además considero que es incoherente en una sociedad que ya es digital. El otro día se me cayó el móvil y se me rompió, y es que esa misma tarde tenía ansiedad porque tenía que ir a comprarme un móvil. O sea, es innegable decir que no vivimos en una sociedad pues tecnológica, y a lo mejor es un poco informal la metáfora, pero negarse a adecuarse a las tecnologías es como en la era de hielo negarse a ponerse un abrigo, o si los los mamuts no aguantarán temperaturas muy, muy frías, ¿no? Considero un poco que estamos en la misma línea. Yo tecnológicamente soy una persona que con redes sociales y todo no he sido súper activa y me ha costado, pero no podemos negar que la universidad tiene que adaptarse al entorno digital. Y considero que tiene que adaptarse porque si no se adapta a la universidad, si no se adaptan los entornos educativos al uso de estas tecnologías y decidimos hacia dónde queremos que estas tecnologías vayan, lo van a hacer pues otras entidades a lo mejor con fines menos interesados en el conocimiento, en el mantenimiento de la cultura y en un desarrollo humano y social. Por lo tanto, considerar las tecnologías es fundamental, y en los grados, en los estudios universitarios tiene que contemplarse, ¿no? Para saber hacer un buen uso de ellas y potenciar realmente lo que nos pueden aportar. En cuanto a las posibilidades, pues creo que podrían flexibilizar ayudando a ese aprendizaje centrado en el estudiante, ayudan también a integrar en nuestro día a día los aprendizajes de la carrera. Pues se pueden hacer proyectos, por ejemplo, en vez de en un Word te lo envío al profesor y ya está, pues hacer un proyecto que difundáis por vuestras redes sociales y que tenga un impacto en más gente, ¿no? Yo creo que estos son recursos que ayudan a conectar las enseñanzas, los aprendizajes universitarios con la realidad social, e incluso recibimos un feedback y nos autoevaluamos a través de ese feedback social de lo que estamos pues trabajando, ¿no? Y otra cosa que también considero con las tecnologías y que quiero remarcar es el hecho de que empleándolas y aprendiendo a utilizarlas podemos llegar a ser mucho más creativos, porque yo creo que todos tenemos claro que ahora mismo no nos ponemos a sumar a lo mejor grandes cuentas, grandes multiplicaciones, sino que nos renta más aprender a utilizar Excel, ¿no?
aunque tengamos que saber detrás qué fórmula, qué mecanismo hay, aprender a optimizar tiempos, yo creo que es una cosa que las tecnologías nos dan, ¿no? Pero también sin perder esa humanidad pues que también nos caracteriza. Yo creo que tenemos ese reto de decidir de qué manera influyen. Y bueno, también tenía apuntado a que es muy importante también a la hora de las tecnologías, sobre todo tanto en la parte del estudiantado como en el papel del profesorado, pues tener un buen acceso a información, ¿no? Es una cosa que ahora, pues en la sociedad de la información, pues tenemos acceso a tantos datos que incidir y a través de los grados universitarios transversalmente ayudar a desmentir bulos, a dar visibilidad a qué entidades son fiables, fomentar el uso de los recursos públicos pues que se publican en las webs para darle visibilidad, ¿no? Uno de los riesgos que tienen las tecnologías es que cada uno realiza su propio material, apuesta por su propio contenido y porque nos lo permiten, ¿no? Hacer cada uno su apuesta personal. Pero, sin embargo, es muy importante y es una oportunidad fundamental el hecho de crear una red, ¿no? De contenidos, que no todos estemos generando el mismo material. Yo, por ejemplo, en nutrición, pues veo que hay 20.000 cuentas de Instagram de meriendas y todos estamos dedicando nuestro tiempo a enseñar a la población cómo merendar, ¿no? Sin embargo, nos falta un poco esa conexión para que cada uno haga una cosa diferente y aportemos entre todos. Y creo que la universidad también ahí podría enseñar a ese empleo de las TIC en esta dirección, ¿no? Muy bien, pues una perspectiva muy completa, desde luego. Así que, bueno, para cerrar el bloque, ya damos paso a Eva, como estudiante de psicología. ¿Qué visión tienes sobre las TIC? Vale, tengo varias cosas apuntadas. Voy a empezar quizás por la parte un poco más negativa, ¿no? Más pesimista, para poder cerrar con buen sabor de boca. Por supuesto, las TICs han tenido muchísimas cosas positivas a lo largo de los años y sobre todo ahora, ¿no? En la situación que nos ha tocado vivir. Pero sí es verdad que creo que en este método de docencia no nos hemos sabido adaptar realmente a las TIC, sino que hemos trasladado lo presencial al online. Y entonces, pues lo que ya funcionaba, es un poco también lo que ha dicho Jesús, ¿no? Lo que ya funcionaba bien presencialmente, ahora funciona bien online. Porque junto con los cursos de formación que ha habido para saber gestionar el uso de Meet, de Zoom, de cualquier plataforma que permita, ¿no? el dar la docencia online, pues aquello que iba bien presencial, al trasladárselo online, ha ido bien. ¿Qué cosas que iban mal presencialmente? Pues esa clase magistral en la que el profesor se sentaba adelante y leía un PowerPoint y, claro, tú a los 5 minutos habías desconectado. Pues las cosas negativas que sí podía tenerlo presencial, ahora lo tiene por doble al online porque implica estar 50 minutos pendiente solamente un ordenador cuando tienes escuchando ruidos en la calle, la conciliación familiar y tienes a tu padre entrando por la puerta para decirte que hay que irse a comer, cualquier cosa, ¿no? Entonces, me ha cogido un poco como lo malo, ¿no? De los dos mundos. Esto pasó un poco con los exámenes online. ¿Qué pasó con los exámenes online? Que cogimos el formato presencial y se trasladó al online. Un examen tipo test que, más allá de que pudiese medir mejor o peor ese aprendizaje que se había conseguido a lo largo de los meses, pues funcionaba, pues ahora en formato online. Claro, el formato online tenía una pega negativa, que era el no poder controlar si los estudiantes realmente eran ellos los que estaban haciendo el examen o si se cometía fraude en algún caso. Entonces se tomaron medidas. ¿Qué medidas se tomaron? No poder volver atrás en las preguntas, el reducir el tiempo, mayor número de preguntas. Entonces, con todos los beneficios que nos ofrece la informática, nos ofrecen los ordenadores, que es, bueno, pues te doy un caso práctico y busca todo en internet, todo lo que quieras, algo que a lo mejor presencialmente no podías, porque no podías ir con ordenador, con móvil, pues desde tu casa, ¿no? Con tu ordenador, con tus libros, con toda la información. Te doy un caso, tienes 1 hora y media para hacerlo y luego me lo devuelves. Al final vas a medir lo mismo porque vas a medir ese aprendizaje de esos meses. Pero claro, es mucho más difícil de gestionar. Volvemos otra vez un poco a lo mismo de no es a lo que estamos acostumbrados, entonces no sabemos si realmente va a funcionar o no va a funcionar. Entonces, quedémonos con lo que sí funcionaba, que era ese examen, que demostró que no se funcionaba online.
Por eso, sobre todo en la Universidad de Murcia, fue una necesidad imperiosa en enero ir a exámenes presenciales. Como fuese, alargando los 15 días y haciendo un parón de 15 días en plenos exámenes para que pues, la situación sanitaria, ¿no?, y la ola que había en ese momento redujese. Muchísimos más grupos, muchísimo más protección, exámenes más extensos con más espacios, con más descansos, pero era necesario presencial porque online vimos que no funcionaba. Entonces, en ese sentido, sí creo que hay gente que se ha adaptado, sí creo que hay gente que además quería en años anteriores utilizar todas estas herramientas online y ahora al poder irnos desde casa y tener a disposición al alcance de la mano todas estas cosas, pues ha sido muy útil y muy fácil. ¿Qué cosas positivas creo que sí ha tenido las TICs? Ha habido algo que para mí ha sido fundamental, que lo he visto en mis compañeros, que es el anonimato. Al final, desde casa, con la cámara apagada o incluso con la cámara encendida, pero pudiendo hablar por texto, la frase de es una pregunta tonta, pero no ese miedo que teníamos un poco a participar en clase y a preguntar en clase por el docente que está delante, que es el que realmente sabe cuando a lo mejor te acaba de explicar una cosa y tú se lo vuelves a preguntar, que piensa en su cabeza, madre mía, no se ha enterado de nada, ¿no? Y eres un poco ese miedo y ese aviso de a lo mejor es tonta la pregunta, pero ahora en formato online no es, porque yo lo escribo en el chat y digo, una cosa, no me ha quedado claro esto, ¿puedes volver a explicarlo? Ya no hay preguntas tontas. Entonces ha tenido algo muy positivo, ¿no? Esa participación que hablaba al principio Lidia, de esa necesidad de animar a los estudiantes, parece que no, pero realmente ha habido mucha más participación que en clase. En clase tú, al estar presencialmente, podías desconectar, estar haciendo otras cosas, pero como estabas físicamente ya contaba. Ahora en formato online, con las cámaras apagadas, con el micro silenciado, hay que participar de otra forma, no vale simplemente estar. Y además es algo también que ha tenido muy positivo, que es el optimizar el tiempo. Yo, por primera vez en 4 años que he sido representante, no he tenido que elegir si ir a una reunión, a un consejo de gobierno o ir a clase. He podido terminar una cosa y rápidamente meterme en la siguiente sesión de Zoom y no tener que perder tiempo o abandonar una clase antes de tiempo y perderme docencia porque me tenía que ir a otro sitio porque tenía otro compromiso, ¿no? Entonces, ha tenido muchas cosas positivas. Y entonces, en relación a esto, con la última pregunta de si creo que va a prosperar, depende. Si se hace bien, sí. Si es un poco lo que hemos estado utilizando hasta ahora, al menos en la Universidad de Murcia, no. De hecho, los estudiantes es la primera vez que les escucho decir quiero ir a clase. O sea, tengo necesidad de ir a clase presencial y ver al docente y preguntar, porque claro, un poco la frase de cuando lo perdemos, ¿no? Nos damos cuenta de lo que teníamos. Pues esto ha sido un poco igual. Nos hemos dado cuenta ahora lo importante que era esa docencia presencial, lo importante que era tener al docente y tener a tus compañeros al lado para poder interactuar. Entonces, si bien es cierto que las TICs nos pueden permitir eso, requiere de unas herramientas y de una formación que la situación sanitaria actual no nos ha permitido, porque tuvo que ser pasar de un día presencial a un día online y no hubo tiempo de margen, no hubo tiempo de ensayo. Ahora que poco a poco parece que va mejorando la situación sanitaria con un poco el paso de los años, sí creo que la docencia presencial no se tendría que perder, que es algo que actualmente en algunos centros de mi universidad sí se está perdiendo porque, como ha comentado al principio Jesús, es mucho más cómodo estar en clase. He tenido docentes que se han grabado las 10 sesiones y han subido los vídeos, ya he dado la docencia. Claro, es mucho más cómodo para ellos, como docentes es mucho más cómodo porque permite también optimizar el tiempo. Y para los estudiantes, pues tener el vídeo a tu disposición y no tener que tener un horario y poder verlo cuando tú quieras es muy positivo. Pero vuelvo a mi idea principal, es buscar un balance. Hay que ver lo que nos ofrece bueno en los dos lados y encontrar un punto intermedio. Y por eso lo decía al principio, que estos debates creo que son muy positivos por eso, ¿no? Porque te da realmente la visión de los tres mundos, de esa parte más investigadora, de esa parte más docente, del híbrido entre los dos, del estudiante, de los equipos rectorales que al final están en la cabeza, ¿no? Y tienen un poco que coordinar todo y ver realmente qué funciona y qué no funciona. Entonces, yo quiero pensar que sí va a ser muy positivo, que sí nos va a traer muchas cosas positivas, pero también creo que nos queda un largo proceso, ¿no? de formación y de trabajo para poder conseguir ese punto que sea positivo y que nos ofrezca realmente beneficios.
Genial, pues con tu intervención cerramos ya este último bloque formal, por así decirlo, este cuarto bloque. Un poco, quizás la conclusión de todo es que nos queda mucho por aprender. Nos queda mucho por aprender tanto a docentes, investigadores, estudiantes, equipos doctorales, decanatos. Es decir, a fin de cuentas, la universidad es un poco una propia experiencia de aprendizaje, más allá del aula, sino que la propia universidad es en sí la experiencia de aprendizaje y nos afecta a todos, nos afecta a todas. O sea que, bueno, agradecer vuestras intervenciones formales, bueno, formales, estrictas dentro de las preguntas que os he realizado. Y bueno, nos han dejado una pregunta en el chat y bueno, mientras, bueno, voy a plantearosla y bueno, mientras animar a la gente, a quien esté por aquí, que puede participar y haremos las preguntas que haya hasta las 2, tampoco para robar demasiado tiempo. Y bueno, nos preguntaba José Antonio, al principio, quiero recalcar que fue al principio de esta llamada, ¿hasta qué punto la formación transversal podría apoyar en los planteamientos hechos por Nancy y Lidia? Claro, los planteamientos que habéis hecho Nancy y Lidia se refiere a los primeros del todo, que quizás es un poco difícil volver atrás, pero más que nada, pues un poco esa contextualización y esa introducción que hacíais de la docencia y las metodologías, ¿no? Bueno, o si no, o si es un poco complejo recapitular, que sí que es verdad. Bueno, ¿hasta qué punto la formación transversal o la transversalidad de la formación puede ayudar? Y bueno, os lanzo la pregunta directamente a Nancy y a Lidia, aunque si queréis los demás participantes podéis intervenir luego. Primero, por ejemplo, Nancy. Es que no estoy muy segura de qué quiere preguntar la pregunta. No sé si José Antonio nos pudiera aclarar. Genial. Él podría encender el micrófono y decirnos, ¿no? Sí, sí. De acuerdo. Estupendo. De acuerdo. Muchas gracias entonces por darme la palabra. Sí que tengo muchas notas tomadas y me parece muy interesante. Muchas gracias por organizar este tipo de cosas. Realmente hemos enfocado las materias para explicar lo que tenemos que explicar. Pero yo siempre que me reúno con mis compañeros a tratar de coordinar algo, les llevo siempre la misma foto. Ese grabado de Esner de una casa llena de estancias que puedes entrar por arriba, por abajo, por la izquierda, por la derecha, el fondo de las últimas escenas de la película Laberinto, donde cada uno de nosotros vive en una habitación de esa enorme complejidad. Y traemos al alumno y le explicamos algo. Y luego vuelve a su casa, pero luego tiene que volver a la sala de las ideas que le hemos explicado. Y no hay camino. Y los alumnos se encuentran como perdidos. Conocen la facultad porque es repetitiva, o sea, así como muchas universidades tienen edificios muy repetitivos, pues todo es muy repetitivo: introducción, material y método, resultado, discusión y conclusiones. Pero lo transversal, el cómo se piensa, el espíritu crítico, el cómo me gestiono el conocimiento que voy adquiriendo, cómo eso que voy aprendiendo cada día me va a servir no solo en el marco en el que me lo han explicado, sino en un marco general, eso yo no lo veo. Y tengo incontinencia verbal, lo siento. Voy a aprovechar para decir una cosa. Fijaos, para mí una asignatura que podría ser el paradigma de la nueva educación universitaria, por lo menos la que nos trajo el espacio europeo, era el trabajo fin de grado. Y el paradigma es que no se ha publicado ninguna guía que oriente sobre qué es un trabajo fin de grado, ni para los alumnos ni para los profesores. Se han hecho 3 jornadas nacionales sobre el trabajo fin de grado. En la primera, quiero recordar que se inscribieron 6 personas, en la segunda creo que no llegaron a los 5 y en la tercera se apuntó 1. Es la asignatura que debía ser encantadora, debía ser sugestionante, debía ser enamoradora, divulgadora. Lo hemos dicho y me parece de acuerdo, que trasladar a la sociedad lo que un alumno es capaz de pergeñar con ese trabajo. Yo no veo trabajos publicados, no veo esa difusión de ese trabajo. Parece algo académico muy para cumplir expediente.
es donde realmente un alumno es evaluado personalmente por su trabajo, por sus inquietudes. Y bueno, se ha convertido en una asignatura que quita mucho trabajo al profesorado y que además se le reconoce poco trabajo. En mi universidad, la de Murcia, Eva, coincidimos, nos podemos tomar un café cuando quieras, se nos reconoce media hora de trabajo como tutor al año. Y por cada hora de clase, 1 hora de trabajo del profesor en la semana. Y esto me lleva a otras ideas, me callo, pero quisiera conectar con algo que se ha dicho y el tiempo que un profesor puede dedicar a aprender y el tiempo que tiene que dedicar a enseñar. Y pensar lo grave que es primer curso de carrera. En los primeros cursos de carrera se llegan montones de alumnos. Los alumnos vienen de una, perdonadme, no es una crítica al profesorado, es una crítica al sistema. El profesorado ha trasladado los bachilleres a una especie de academia contra la selectividad y el alumno pierde entonces espíritu crítico, pierde perspectiva, porque tiene que saber lo que le van a preguntar. No sabe para qué, pero tiene que saber, en el mejor de los casos. Y entonces creamos un hueco en el bachiller, creamos un hueco en los primeros cursos de carrera y muchos alumnos van como pueden. Y además, muy importante, no los conocemos. Los planes de acción tutorial no tienen éxito. Los alumnos no vienen a pedir ayuda. No los conocemos, los evaluamos por algo que leemos en el mejor de los casos. Y hay muchas cosas que habéis dicho que me parece para discutir y efectivamente nos queda mucho camino, muchísimo camino. Pero desde luego el trabajo del alumno debería estar coordinado. No puede ser que el alumno haga 27 trabajos en un curso, con lo cual tiene que sacar 27 buenas notas, si quiere una buena nota, pero es imposible porque la campana de Gauss lo dice, te vas a ir a la media. Todos los trabajos van a perder puntuación y al final no consigues buenas notas, consigues la nota. Yo creo que la postura de la evaluación debe ser generosa, debe ser, pero claro, ponderada porque el alumno se pueda conocer su trabajo, no al alumno, el trabajo del alumno. ¿Ha habido alguna expresión de hay que evaluar al profesor? No, hay que evaluar los métodos del profesor. Quiero decir, juzgar al profesor no tanto, evaluar sus métodos para mejorarlo, para hacer un feedback. Como el alumno debe dar feedback al profesor en el aula. Esas preguntas, ese miedo a preguntar que Eva decía, yo lo vivo día a día. O sea, hay que sacar con sacacorchos las palabras. Y gracias a la tecnología, yo creo que las clases online, se podrían hacer muchas actividades online, muchos tallercitos online para explicar cosas de manipulación, bueno, y dejar las clases presenciales para contar rollos y para más cosas, porque la proximidad humana, yo he tenido una clase de máster este año con mascarillas y os puedo decir que es el peor año de máster que he tenido, no los conozco. Bueno, y me callo. Dejo abiertas estas cosas y insisto, muchas gracias por haberlo hecho y sobre todo por haberos invitado a que participásemos. Muchas gracias. Has traído tantas cosas a la mesa aquí. Yo solo voy a intentar hablar de 3 de ellas. Lo de la transversalidad, pues obviamente en todo tenemos que trabajar ese espíritu crítico. Nos están diciendo todos los días que tenemos que trabajar también esas competencias blandas de cómo trabajar en equipo, de cómo comunicarnos, de cómo comunicar resultados, de cómo escribir un informe, de cómo plantear una investigación. Y eso, pues sí, yo me imagino, en la mayor parte de las asignaturas, de una manera u otra, se trabajan estas cuestiones. Has mencionado también la cuestión de orientar a qué es un TFG. Es que me entró la risa ahí porque te relato la experiencia de solo mi departamento de antropología, donde es absolutamente imposible que nos pongamos de acuerdo de cuántas páginas debería de tener como mínimo o máximo un TFG. Y lo único que podemos llegar a acordar es una recomendación. Pero, o sea, y ese es un problema también, pues,
del profesorado, pero de los campos distintos que hay, porque un TFG es muy distinto según sea de un campo o de otro campo. En cuanto a la cuestión de la publicación de los TFGs, es que, claro, no hay, aparte del repositorio de la universidad, no hay un sitio para publicar eso. En mi campo en particular, solo trabajamos en el sentido de que es la obligación del investigador devolver a las personas que le han ayudado con la investigación. Entonces, por ejemplo, si un estudiante hace una investigación antropológica, yo qué sé, sobre el absentismo en un colegio. Claro, hace su trabajo, entrega su TFG y hace un trabajo etnográfico sobre esto y luego les decimos, oye, que si un colegio te ha ayudado con eso, tú tienes que volver a ese colegio y decirles, os hago una presentación sobre esto que he conseguido, os doy el documento para que veáis. Entonces nosotros por lo menos intentamos fomentar la responsabilidad del propio investigador de devolver ese conocimiento al grupo. Y no voy a intentar contestar a todo lo demás, que es muchísimo. Genial, pues muchas gracias, José Antonio, por plantear estos temas y a Nancy por responderlos. No sé si Eva, Lidia, Jesús, ¿tenéis alguna apreciación sobre estos temas también que ha planteado José Antonio y queréis comentarlo antes de que cerremos la llamada en un ratín? No sé, yo muchos, pero no para contestarlos ahora, digo, por cuestión de tiempo, sí. Pero sí que quizá, digo, bueno, muchas gracias por las... Ha sido muy sugerente todo lo que has dicho. Quizá, ampliando un poco, me gustaría hacer una reflexión sobre los estudiantes de primero, porque a mí la verdad es que digamos que siempre me han preocupado en el mejor sentido de la palabra, especialmente, y con lo de la pandemia, pues ahí sí que lo he visto con toda claridad, o sea que ahora me preocupa todavía más, ¿no? O sea, nosotros optamos en el primer semestre, no había presencialidad. Y solamente pusimos unas clases al final del todo, en diciembre, y claro, yo lo que percibí es que los estudiantes necesitaban vivir la universidad y que la vida universitaria no podía darse como la estábamos ofreciendo, ¿no? Se había producido una reducción enorme. Digo, porque pongo este ejemplo porque me parece ilustrativo en relación a la pandemia, pero también a nivel general, ¿qué es lo que ocurre cuando los estudiantes ingresan en la institución universitaria, ¿no? En una institución que tiene unas características propias, que tiene unos ritos, Y por otro lado también el valor de la transversalidad que tiene que poder vivirse y que es verdad que con la pandemia quizá lo hemos tenido más complicado y que a mí también me ha llevado mucho a querer enfatizar esa parte, ¿no? De venir a la universidad para poder ir a cursos de otras disciplinas, a relacionarse con estudiantes de otras titulaciones, no solamente con los de mi clase en un ordenador y con el profesor, sino, ¿no? Entonces, digo, simplemente, o sea, no nada en concreto con respecto a lo que dice José Antonio, pero tocando varios de esos temas desde lo que ha pasado con los estudiantes, o mi percepción con lo que ha pasado con los estudiantes, especialmente de primero, en universidades especiales. A mí me gustaría ir también muy en la línea de la transversalidad, dos cosas muy breves. La primera es que yo creo que debería valorarse más las competencias transversales y los ámbitos en los que se desarrollan, porque, por ejemplo, nosotros en la Universidad Complutense, desde hace 3 o 4 años, hacemos unas optativas que son pues, comunes a todas las facultades y son pues, de comunicación en público, de autogestión del tiempo, de redacción de proyectos. Son estas competencias también de cualidades humanas, ¿no? De competencias socioemocionales, o sea, que son cosas que a cualquier persona le vendrían bien y cuentan como una optativa normal de la carrera. Pero, sin embargo, no se están cogiendo. O sea, son clases que se ofrecen a 75.000 estudiantes y van 10, 12. Los grupos son muy pequeños. O sea, o tenemos un problema de comunicación de estas competencias transversales y de la importancia de conseguirlas en los grados,
o no se están valorando este tipo de habilidades porque estamos muy centrados en obtener una titulación para tener unas técnicas y un desarrollo profesional más estrictamente profesional que personal o humano, ¿no? Y otra característica también que quiero destacar de las competencias transversales y de los TFGs es una reflexión que siempre he tenido sobre las áreas de conocimiento, ¿no? Que a lo mejor estas competencias transversales pues son más aceptadas o valoradas por perfiles de, pues yo que me muevo por salud y educación, hay esa pues más valor de lo afectivo, de la comunicación, de la empatía, de desarrollo de trabajar en equipo, y a lo mejor en otras áreas de conocimiento, pues más tipo ingeniería o ciencia pura, yo tengo un poco la percepción de que no, tengo que controlar muy bien mi técnica y los valores más personales a lo mejor o no les doy tanta importancia o considero que se desarrollan pues más de manera espontánea, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante también hacer esta reflexión porque luego en la sociedad se va a dar este desarrollo profesional con estas habilidades también, ¿no? Y bueno, respecto al TFG, creo que es una oportunidad y tiene esa intención, ¿no?, de integrar todos los conocimientos que tiene a lo largo de la carrera, pero el estudiante lo ve como no sé, como una dificultad. También eso es algo que hay que reflexionar, ¿no? Que a veces nos gusta enfrentarnos a algo diferente y esto es porque no se ha desarrollado a lo largo de la carrera ese enfrentamiento a lo diferente quizás o a esa integración, sino que hemos aprendido, como decías, José Antonio, a habitar cada salita y luego nos cuesta pues habitar un loft, ¿no? Que tiene todo más conjunto. Genial. Pues ya quiero pedir disculpas, Eva, porque no te voy a dejar responder tu parte, porque hay una última pregunta en el chat y nada, en 3 minutillos o 4 minutillos, por respeto a vuestro tiempo, planteárosla y si queréis hacer alguna apreciación, porque nuestra pregunta, Domingo Santana nos pregunta, ¿qué piensan de los programas de formación de mayores? Pertenecemos a una generación en la que no tuvimos el aprendizaje de informática. En realidad necesitamos relacionarnos y lo presencial es vital. ¿Qué opinión les merece esta reflexión? ¿No? Nos preguntaba Domingo, si queréis hacer alguna apreciación antes de cerrar la llamada. Yo sí quiero comentar una cosilla de esto. Es un poco lo que he comentado al final, ¿no? La parte informática ha tenido muchas cosas positivas, pero aquellos que, como he comentado antes Jesús, aquellos que apostaron por la presencialidad, al final necesitas esa presencialidad, ¿no? Si tú eliges una universidad presencial es por unos determinados motivos, es porque prefieres la docencia presencial, es porque puedes permitírtelo por cualquier característica, ¿no? Entonces, eso es algo que ahora mismo se está viendo y que, bueno, cada día es más común, que es la ola psicológica, ¿no? Los efectos que va a tener psicológicamente la situación de pandemia y las clases online y la formación online y qué pasa, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que volvemos un poco a lo mismo. Como damos por supuesto que ya controlamos de Internet, como se da por supuesto que se controla sobre cómo gestionar un ordenador con cualquier cosa, se da por supuesto y las clases son online y tú tienes que ser el mismo el que te busques cómo hacer eso, cómo investigar, cómo trabajar, ¿no?, con todas estas herramientas informáticas. Sin embargo, para los docentes, lo he dicho, al menos en la Universidad de Murcia, quizás porque se daba por supuesto que a lo mejor no tenían esos conocimientos de informática como pueden tener a lo mejor las generaciones más jóvenes, ¿no?, los nuevos que entran en la universidad, que al final nacen controlando un ordenador y nacen controlando Internet, a ellos sí se les dio esa formación y se dijo, para que estemos todos al mismo lugar. Entonces, quizás sí habría sido interesante, quizás es algo que va a ser una asignatura pendiente para las universidades y que desde los consejos de estudiantes también un poco tendremos que potenciar, que es dar también formaciones y ayudar también a aquellos que se asumen que controlan sobre Internet, pues formaciones sobre cómo gestionarlo, ¿no?, sobre cómo hacerlo. El problema que va a venir aquí es cómo se plantea, porque es lo que estaba comentando Lidia al principio. Tenemos sobreestimulación de cursos, sobreestimulación de formaciones y al final, de tanto que tenemos, no cogemos nada.
¿no? Y realmente son importantes porque luego sales y te enfrentas a estas situaciones y tienes que tener esa capacidad de resiliencia, esa capacidad de sobreponerte a esa situación, ¿no? Creo que saldremos, ¿no? Que saldremos adelante, que saldremos también con más ganas de volver a las clases, de volver a la docencia que conocíamos antes. Y creo también que esto nos servirá a todos para aprender, para ver dónde están esos puntos débiles, qué es lo que tenemos que potenciar y que lo haremos a continuación, ¿no? Que es un proceso al final que va a ser largo, pero que se hará. Genial, pues yo creo que es una buena reflexión, una genial reflexión para finalizar este bloque. Y ya el bloque final, y nada, por respeto a vuestro tiempo, al de todas las personas que habéis estado tanto participando en el chat como escuchando, como vosotras como ponentes, pues dejar por aquí, ya son casi las 2, el punto son las 2 ya, dejar por aquí esta pequeña reunión, esta mesa redonda sobre metodologías docentes. Agradeceros muchísimo, de verdad, vuestra participación, vuestro tiempo, que sé que es muy valioso, tanto de profesores, docentes, investigadores como estudiantes. Sé que vuestro tiempo es muy valioso y os agradezco que lo hayáis dedicado a esta invitación que os hicimos desde la CREU, desde la coordinadora. Y nada, pues bueno, os seguiremos en contacto para futuras cosas. Así que muchísimas gracias de verdad y también a mis compañeras de CREU por organizarlo. Un abrazo.